Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 25 de septiembre y hoy la palabra de Dios viene de Jeremías 36, versículos 20 al 32. El título del devocional de hoy es La palabra de Dios permanece para siempre. Ahora vimos en la palabra de ayer que Jeremías, con la ayuda del escriba Baruch, pudo escribir la palabra que Dios le había dado para profetizar. Y vimos que hubieron personas que recibieron la palabra en fe, en humildad. Personas como Micaías. Ahora veremos el contraste entre aquellos que reciben la palabra en obediencia y aquellas personas que rechazan la palabra en orgullo. Vamos a encontrar entonces al rey de Judá que quema el rollo que le traen para que escuche la palabra de Dios. Vamos a ver aquí empezando en el versículo 20. Dice la palabra de Dios así. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey, y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque Elnatán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel hijo de Amelec, a Seraías hijo de Azriel y a Selemías hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Vemos aquí las consecuencias que vienen al desobedecer la palabra, al ignorar la palabra de Dios. Solamente hay 2 maneras de responder, de reaccionar a la palabra. O recibimos la palabra en fe y obediencia, o rechazamos la palabra. Y vemos un contraste entre el rey Josías, que recibió la palabra y rasgó su vestido al arrepentirse, buscó a Dios. Mientras que aquí vemos al rey Joacim que en vez de rasgar su vestido en arrepentimiento, en humildad, rasgó las hojas mismas del rollo para quemarlas. Él estaba en su casa de invierno con el brasero buscando la manera de calentarse. Y aquí Dios le dice, por haber quemado el rollo, por haber intentado deshacerse de la palabra de Dios, dice, su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. El que quiso calentarse y mantenerse en la temperatura perfecta, cómoda, él será echado al calor extremo o al frío extremo. Y no tendrá hijo que esté sobre el trono de David. Luego Dios le habla a Jeremías, y vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, y en sus siervos. Y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá,
todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Ahora, ¿por qué el rey Joacim quiso deshacerse de la palabra de Dios? Quizá porque odiaba el mensaje que venía directamente de Dios. Quizá porque pensaba que al quemar las hojas del rollo, que estas cosas anunciadas no vendrían a pasarle a él. Pero el punto es este, que ningún ser humano, no importa si sea un rey poderoso, no importa si sea un líder religioso, ningún ser humano puede hacer que la palabra de Dios deje de difundirse hasta los fines de la tierra. Han habido tantas ocasiones en la historia, hermanos, donde especialmente los líderes religiosos de la Iglesia Católica Romana han intentado impedir que se difundan traducciones en un idioma coloquial a sus pueblos, sea en inglés, sea en español. Y claro, los primeros traductores de la Biblia fueron perseguidos, como lo fue Jeremías, como lo fue Baruc. Algunos hasta estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para hacer la palabra de Dios algo accesible a todos, para hacer que sea disponible a millares de personas. Pero ningún intento humano puede hacer que la palabra de Dios deje de difundirse. Por eso dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículos 7 al 8. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tenemos que darle gracias a Dios que tenemos una Biblia que podemos leer en nuestro propio idioma. Una Biblia en español que podemos entender, donde podemos nosotros deleitarnos en la presencia de Dios, alimentarnos cada día de su palabra. Dale gracias a Dios que a través de hombres valientes y esforzados nos ha dado su palabra. La palabra que ha perdurado para siempre es la palabra de Dios. Y lo ha hecho ¿por qué? Porque no es ningún invento humano, no es la palabra de un ser humano, es la palabra misma del Dios divino, creador, omnipotente del universo, que desea revelarse a nosotros todos los días. Así que seamos agradecidos por la palabra y hoy meditemos en ella. Alimentémonos de la palabra de Dios, amemos la palabra, escuchemos la voz de Dios y no seamos como Joacim, que buscó la manera de ignorar la palabra. ¿Cuántos de nosotros, porque nos es inconveniente, porque nos incomoda, buscamos la manera de rasgar hojas de la palabra, de quitar pasajes de la Biblia porque queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios? No seamos como Joacim. Seamos obedientes a la palabra. Vamos a humillarnos ante la presencia de Dios y postrarnos ante Él en alabanza, adoración y obediencia. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Haznos un pueblo obediente a tu palabra, oh Dios. Ayúdenos a atesorar tu palabra, amarla de todo corazón. Dios los bendiga. Estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina.